Hola, buen día. Seguimos. Una característica común en la evaluación de niños y adolescentes es que 1. Es necesario evaluar aspectos relacionales. 2. El motivo de consulta suele estar bien explicado por los adultos de su entorno. 3. La distancia entre el motivo de consulta y el problema real puede ser grande. Y 4. Puesto que el problema suele definirlo los adultos, la visión del interesado suele tener menos interés que en otros ámbitos. Y 5. Es menos importante que en otros ámbitos recoger información procedente de distintas fuentes. La respuesta es la 3. La distancia entre el motivo de consulta y el problema real puede ser grande. ¿Qué error suelen cometer los padres al evaluar y valorar los problemas de sus hijos? 1. Subestiman los problemas exteriorizados. 2. Sobreestiman los problemas interiorizados. 3. Subestiman los problemas de fracaso escolar. 4. Sobreestiman los problemas exteriorizados. Y 5. Subestiman los problemas infantiles en general. La respuesta es la 4. Los padres sobreestiman los problemas exteriorizados. Por ejemplo, las madres con depresión informan de un exceso de síntomas interiorizados y exteriorizados en sus hijos. En otros estudios se indicaba que los padres que daban malos tratos a sus hijos tendían a sobreestimar las conductas problemáticas que muestran sus hijos. Desde la perspectiva evolutiva, según Garber 84, el foco de interés sobre la evaluación se centra en 1. Considerar la intensidad aislada de los síntomas. 2. Medir la influencia del trastorno en el desarrollo de los instintos y el potencial sublimación. 3. Estimar los niveles de funcionamiento en relación con las tareas evolutivas propias de su edad. 4. Evaluar las dimensiones intermalizantes y externalizantes de los problemas. Y 5. Priorizar la etiología orgánica. La respuesta es la 3. Estimar los niveles de funcionamiento en relación con las tareas evolutivas propias de su edad. Marsh y Graham aluden a Garber y sus planteamientos sobre los criterios para considerar el comportamiento infantil como patológico, considerando diferentes parámetros. 1. La intensidad que se refiere a la magnitud excesiva o deficiente. 2. La frecuencia que se refiere a cuánto a menudo ocurre o deja de ocurrir. 3. La duración que se refiere a si las dificultades son transitorias y remiten de forma espontánea o si persisten a lo largo del tiempo. 4. El número de síntomas diferentes y su configuración. Tales parámetros han de ser evaluados con respecto al que se considera la norma para una edad determinada. Vale. ¿Qué grado de retraso mental corresponde a un coeficiente intelectual de 42? 1. Retraso mental límite. 2. Retraso mental leve. 3. Retraso mental moderado. Retraso mental grave y retraso mental profundo. La respuesta es la 3. Retraso mental moderado. Según el DSM-4 y CIE-10, hay 4 categorías. Ligero,
en DCM4 entre 50 a 55 a 70 y CIE10 50 a 79. Moderado 35, 40, 55 en DCM4, CIE 35, 49 y grave en DCM4 20, 25, 35, 40 y CIE10 20, 34. Profundo menos de 20, 25 y CIE menos de 20. En ambos casos, el coeficiente intelectual corresponde a un tipo moderado de retraso mental. ¿Qué neurotransmisor se halla en exceso en el trastorno autista con más frecuencia? 1. Adrenalina. 2. Noradrenalina. 3. Dopamina. 4. Serotonina. 5. melatonina. La respuesta es la 4. Serotonina. En la serotonina, el subproducto del metabolismo del triptófano puede jugar un papel importante en la etiología del autismo. Paluski 87, ya que se ha encontrado en concentraciones muy altas en niños con esta patología. ¿Cuál es el trastorno generalizado del desarrollo de mayor prevalencia en el género femenino? 1. Trastorno autista. 2. Trastorno de Rett. 3. Trastorno de síndrome infantil. 4. Trastorno de Asperger. 5. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado. La respuesta es la 2. Trastorno de Rett. En las mujeres. ¿Cuál de los siguientes tipos de terapia ha demostrado mayores evidencias de su efectividad en la intervención con niños que padecen algún trastorno de espectro autista? 1. Los procedimientos basados en el análisis de la conducta. 2. La terapia de integración sensorial. 3. La terapia ocupacional. 4. Los síntomas de comunicación facilitada. Y 5. La meditación psicoactiva. La respuesta es la 1. Los procedimientos basados en el análisis de la conducta. Vale. ¿Con qué fonemas al inicio de la palabra se produce con más frecuencia bloqueo en el tartamudo? 1. Vocálico. 2. Africano. 3. Fricativos. 4. Oclusivos. 5. Laterales. La respuesta es la 4. Oclusivos. Muchas de estas consonantes son oclusivas como B, C, como fomena, A, D, G, P, Y, T, mientras que la M y N son nasales, es una posibilidad que no se encuentre en ninguna de las alternativas. Una tarea en la que el niño debe completar un texto como la niña sienta de mi se persigue evaluar. 1. Procesos léxicos de la escritura. 2. Procesos morfosintácticos de la escritura. 3. Procesos motores de la escritura. 4. Procesos de composición del texto. Y 5. Procesos perceptivos. La respuesta es la 2. Procesos morfosintácticos de la lectura. Para determinar si el niño organiza las frases con una estructura sintáctica correcta, mediante tareas como ordenar frases, construir frases a partir de varias palabras, transformar frases simples en una compleja, unir dibujos u oraciones mediante flechas, determinar cuál es la frase correcta que corresponde con un dibujo, completar
un texto al que faltan los signos de puntuación. Tarea tipo close, completar. Por ejemplo, la niña se sienta, y etc. ¿Qué tarea sería más conveniente para evaluar los procesos perceptivos de la lectura? 1. Dictado. 2. Asociación gracia-sonido. 3. Ordenar categorías de palabra. 4. Pruebas para integrar significado. 5. División de oraciones. La respuesta es la 2. Asociación gracia-sonido. Vale. ¿Qué clase, dimensión o función de la atención está más alterada en el trastorno de TDAH? Trastorno de déficit o la hiperactividad. 1. Atención selectiva. 2. Atención dividida. 3. Atención sostenida. 4. Atención focalizada. Y 5. Atención concentrada. La respuesta es la 3. Atención sostenida. En la actualidad, como destacan Luis y Nelson en Israel, los investigadores no han sido capaces de identificar un déficit específico de atención en el trastorno hiperactivo, si bien los datos referentes a las tareas de atención sostenida parecen lo más relevantes. La duración de tiempo fuera cuando se utiliza con niños debería ser 1. Larga o fin de extinguir la conducta inadecuada. 2. Muy breve, menos de un minuto para no traumatizar al niño. 3. Hasta que el niño aguante en la situación de tiempo fuera. 4. Moderada, 1 minuto por cada año de edad del niño. Y 5. La misma duración que hubiera tenido el refuerzo en su ambiente natural si no hubiera sacado tiempo fuera. La respuesta es la 4. Moderada. 1 minuto por cada año de edad del niño. El tiempo fuera es un procedimiento que consiste en retirar a la persona de la situación donde está recibiendo desplazamiento de manera contingente. Su duración suele variar. En el caso de aplicarse a niños, suele recomendarse como criterio un periodo de 1 minuto hasta llegar a 5 o 10 minutos. ¿Cuál de las siguientes respuestas hace referencia a los tratamientos que mejor han mostrado su evidencia científica del tratamiento con TDAH? 1. Modificaciones de la dieta, reducción de café, refresco de Coca-Cola, chocolate y otros alimentos. 2. Apoyo escolar para aumentar el rendimiento académico. 3. Intervención psicosocial y tratamiento farmacológico. 4. Ejercicio físico diario controlado para combatir la inquietud. 5. Entrenamiento de la atención mediante ejercicio de atención focalizada. La respuesta es la 3. Intervención psicosocial y tratamiento farmacológico con estimulantes. ¿Cuál de las siguientes técnicas se enseña a los padres para el manejo de las consecuencias derivadas de las conductas hiperactivas de su hijo? 1. Autoestima positiva. 3. Reestructuración cognitiva. 3. Anticipación de las consecuencias de conducta. 4. Refuerzo positivo y sobrecorrección. Y 5. El control de la ira. La respuesta es la 4. Refuerzo positivo y sobrecorrección. En la intervención con personas que presentan un TDAH, el trabajo va a ser multifocal, abarcando tanto al niño o a sus padres y profesores.
En el programa para padres se les enseña la múltiple estrategia de manejo de contingencia y de otros estímulos entre las que se encuentran el reforzamiento positivo, el reforzamiento diferencial, el principio de Tremark, la economía de ciclos de extinción, el tiempo fuera, el hoste de respuesta, el castigo o sobrecorrección. Bueno, en el abordaje del trastorno de TDAH o hiperactividad de la infancia y adolescencia, ¿cuál es el síntoma más resistente al tratamiento? 1. Bajo rendimiento escolar. 2. Inquietud psicomotriz. 3. Déficit de atención. 4. Déficit de la relaciones parentales. Y 5. Impulsividad. La respuesta es la 5. Más resistente es la impulsividad. Según las revisiones efectuadas en la literatura científica, ¿cuáles han sido los principales modelos y técnicas psicológicas utilizadas en el tratamiento de la delincuencia juvenil? 1. Las intervenciones orientadas a trabajo en beneficio de la comunidad. 2. Las intervenciones orientadas a la privación de la libertad. 3. Las intervenciones orientadas al descubrimiento de una trauma infantil. 4. Las intervenciones conductuales y educativas. 5. Las intervenciones orientadas al entrenamiento en habilidades sociales. La respuesta es la 4. Las intervenciones conductuales y educativas. Terapia psicológica basada en diferentes modelos como el psicodinámico o la terapia centrada en el cliente. Intervención educativa y pretende incrementar su nivel educativo a través de programas de intensivo de escolarización. Intervenciones conductuales basadas en el aprendizaje operativo observacional, donde se han utilizado estrategias como la economía de fichas y el denominado sistema de fases progresivas. Intervención cognitivo-conductuales basada en el entrenamiento de habilidades como la resolución de problemas interpersonales o habilidades sociales. Comunidades terapéuticas donde se plantea que un contexto participativo y saludable favorecerá el equilibrio psicológico. Y programas de derivación donde se trata de generar programas alternativos a la prisión como la libertad condicional, mediación, reparación del daño, supervisión en la comunidad y trabajo social. ¿Qué tipo de enuresis tiene mejor pronóstico? Síndrome enurético. 2. Enuresis nocturna polisintomática. 3. Enuresis mixta. 4. Enuresis nocturna monosintomática. Y 5. Enuresis complicada. La respuesta es la 4. Enuresis nocturna monosintomática. Bragado, a la hora de describir los tipos de enuresis, entre otras alude a la distinción entre enuresis nocturna simple y monosintomática y la denominada complicada polisintomática o síndrome enurético, y describe las características de ambos tipos. Enuresis nocturna monosintomática designa la enuresis nocturna que no se acompaña de síntomas miccionales diurnos, urgencias, frecuencias disturbias, infecciones urinarias, etc. Ese tipo tiene mejor pronóstico con respecto al tratamiento. Y enuresis polisintomática, en la que suele haber una capacidad vesical reducida, siendo frecuente en un retraso de adquisición del control de orina diurno, y los casos más graves padecen también enuresis diurna. Ese tipo tiene peor pronóstico. A partir de qué edad cronológica o nivel de desarrollo equivalente se diagnostican los trastornos de eliminación. 1. 3 años, tanto la enuresis como la encopresis. 2. 4 años, tanto la enuresis como la encopresis. 3. 5 años, tanto la enuresis como la encopresis.
4 años la enuresis y 5 la encopresis. Y 5 años la enuresis y 4 años la encopresis. La respuesta es la 5. 5 años la enuresis y 4 años la encopresis. Entre los criterios del DSM-4TR encontramos para la encopresis que la edad cronológica es por lo menos de 4 años. Y para enuresis la edad cronológica es por lo de 5 años. La evaluación psicológica de los trastornos del sueño en la infancia se fundamenta normalmente en 1. La utilización de técnicas subjetivas de recogida de información. 2. El empleo de registros polisomnográficos. Uy, qué palabra. 3. Monitorización ambulatoria. 4. Análisis del impacto del cierto fármacos en las fases del sueño. Y 5. El estudio de la historia evolutiva de los responsables familiares. La respuesta es la 1. La utilización de técnicas subjetivas de recogida de información. Caballo, Navarro y Sierra plantean que la evaluación de las conductas sueño-vigilia en niños se fundamenta en la utilización de técnicas subjetivas recogida de información. Solo ocasionalmente y en determinadas patologías resulta realmente imprescindible emplear registros polisomnográficos nocturnos y monitorización ambulatoria. ¿Cuál es la principal causa de insomnio en niños menores de 5 años? 1. Miedo a la oscuridad. 2. Alergia a los alimentos. 3. Ansiedad por separación. 4. Hábitos incorrectos. Y 5. El estrés. La respuesta es la 4. Hábitos incorrectos. Caballo, Navarro y Sierra plantean en niños menores de 5 años el insomnio suele estar casi siempre relacionado con una adquisición inadecuada de hábitos de sueño. Omeke y Vallejo afirman que la mayor parte de las dificultades para dormir en niños menores de 5 años pueden ser encuadradas en los denominados trastornos pediátricos del sueño o insomnio infantil por hábitos incorrectos. Si un niño mueve involuntariamente la boca al guiñar el ojo, ¿cómo se denomina el movimiento involuntario? 1. Movimiento distónico. 2. Movimiento atetóxico. 3. Espasmo hemifacial. 4. Movimiento hemibalísmico. Y 5. Cinesia. La respuesta es 5. Cinesia. En el DSM-4, el diagnóstico diferencial de los TIC describe una serie de alteraciones de los movimientos, con lo cual hay que diferenciar el TIC. Corea. Movimiento no estereotipado, siempre fortuito y irregular, que a veces de componente motorio y aumenta cuando la persona está distraída. Movimientos distónicos. 2. Primero la Corea. 2. Movimientos distónicos. Movimientos giratorios lentos, prolongados e intercalan con estados persistentes de tensión muscular. 3. Movimientos atetóxicos. Contracciones musculares breves simples semejantes a descargas que pueden afectar a partes del músculo o grupos musculares. 4. Movimientos hemibalísticos. Movimientos de las extremidades intermitentes burdos de gran amplitud unilaterales. 5. Espasmos. Movimientos prolongados, estereotipados que implican los mismos grupos musculares, pero que habitualmente son más lentos o a veces más rápidos que los TIC. Y 6. Cinesias, movimiento involuntario que aparece exclusivamente con un acto voluntario específico. Movimientos del ángulo de la boca cuando la persona intenta cerrar el ojo. Vale.
un objetivo terapéutico de la intervención familiar de Barrett, RAPE y DAD para el trastorno de ansiedad generalizada es 1. Que los padres hagan terapia de pareja para solucionar los conflictos. 2. Que acuda toda la familia a sesiones para favorecer el éxito de la terapia. 3. Enseñar a los padres cómo identificar sus emociones para que tomen conciencia de su propia respuesta y adopten estrategias adecuadas ante las situaciones temidas. 4. Establecer con el niño una jerarquía de situaciones de ansiedad a las que exponerse gradualmente. 5. Llevar a cabo una reorganización de los subsistemas familiares. La respuesta es la 3. Enseñar a los padres cómo identificar sus emociones para que tomen conciencia de sus propias respuestas y adopten estrategias adecuadas ante situaciones temidas. Las pruebas de aproximación conductual en las que gradualmente se acerca al niño ante un estímulo temido se suelen utilizar para 1. Evaluar el juego simbólico. 2. Estimar la existencia de trastornos del estado de ánimo. 3. Valorar dificultades del aprendizaje. 4. Evaluar fobias. 5. Valorar dificultades generalizadas del trastorno. La respuesta es la 4. Evaluar fobias. En la infancia, evaluación de las fobias específicas. En la infancia tiene un apartado dedicado a la observación de la conducta fóbica, donde plantean que la modalidad de observación mal extendida en evaluación conductual son las pruebas de evaluación conductual, donde los estímulos fóbicos se presentan de menos a más intensidad. Las pruebas de tolerancia presentan el estímulo fóbico sin graduación, es decir, con elevada intensidad desde el principio. Bueno, los miedos infantiles tienden a disminuir con la edad debido a la maduración y el desarrollo del niño. Sin embargo, el tipo de miedo no disminuye en la adolescencia. 1. Miedo a las tormentas. 2. Miedo a la oscuridad. 3. Miedo a las relaciones sociales. 4. Miedo a los ruidos fuertes y miedo a la separación. La respuesta es la 3. Miedo a las relaciones sociales. Para el tratamiento de las fobias en la infancia, la técnica de modelado más eficaz es 1. Modelado virtual. 2. Modelado filmado. 3. Modelado con dibujos animados. 4. Modelado participante. Y 5. Modelado parental. La respuesta es la 4. Modelado participante. Méndez y otros comentan los procedimientos provenientes de la teoría del aprendizaje social y aluden a que el modelado o participación en un tratamiento bien establecido que se ha mostrado superior al no tratamiento, a la atención placebo y otro tratamiento psicológico modelado, filmado y en vivo pero sin participación. Y en teoría plantea que la depresión infantil es un trastorno latente que se manifiesta de diferentes formas. 1. La teoría de la depresión analítica. 2. La teoría de la depresión endógena. 3. La teoría de la depresión enmascarada. 4. La teoría de la depresión psicoanalítica. Y 5. La teoría de la depresión anástica. La respuesta es la 3. La teoría de la depresión enmascarada. La observación de un estado de ánimo irritable o disfórico en numerosos problemas propios de la infancia y adolescencia, como dificultades en aprendizaje escolar, hiperactividad, conducta disocial, ansiedad, separación, anorexia nerviosa, etc. Condujo a algunos autores a hipotetizar que la depresión era un trastorno latente que se manifestaba de diferentes formas.
En el tratamiento psicológico de un niño con cáncer y otras enfermedades graves e incapacitantes o deteriorantes, es necesario: 1. No mantener al margen de la situación a los hermanos proporcionándole información veraz y adecuada. 2. Preservar al niño de cualquier mala noticia. 3. Satisfacer todos los deseos del niño. 4. Evitar que vaya al colegio para que no se debilite ni exponga posibles infecciones. Y 5. Llevar a cabo programas de sensibilización de movimientos oculares. La respuesta es la 1. No mantener al margen de la situación a los hermanos, proporcionándole información veraz y adecuada. Los tratamientos con secuencia son con frecuencia largos, invasivos, estresantes y acompañados de mucho dolor. También es apreciable la preocupación a largo plazo de estos niños y adolescentes y de sus familias. Además de ayudar al niño o adolescente y a su familia a comprender y a aceptar la enfermedad, es importante ayudarles a hacer frente a un régimen de tratamiento largo y estresante y al estrés añadido que la enfermedad y su tratamiento suponen para ellos. Como por ejemplo el consejo con respecto al colegio, los profesores y el grupo de iguales, así también la enfermedad puede interferir en el desarrollo de la autonomía al generarse una mayor dependencia de la familia y del personal médico, y puede imponer restricciones en la vida social y en el establecimiento de relaciones interpersonales. La provisión de servicios psicosociales permanece intensivo para las familias a lo largo de este proceso. Puede amortiguar el efecto de esta experiencia y permitir que estos niños y adolescentes se desarrollen y desenvuelvan en gran medida como sus iguales. La relación a la hipertensión de bata blanca, HBB, señala la afirmación correcta. 1. La HBB hace referencia a una evaluación artefactual de la presión arterial provocada por una presencia del personal sanitario durante el proceso de medida que reduce la validez del diagnóstico y en el estado al salud social atribuido al personal médico puede incluir la dicha elevación. 2. La HBB hace referencia a una evaluación artefactual de la presión arterial provocada por la presencia del personal sanitario durante el proceso de medida en personas con niveles de ansiedad altos. 3. La HBB hace referencia a una evaluación artefactual de la presión arterial provocada por la presencia del personal sanitario durante el proceso de la medida en personas que presentan una alta labilidad de la presión arterial. Y 4. La HBB está presente en aquellos pacientes con personalidad tipo H, personalidad predispuesta a HBB. Y 5. Las personas con HBB presentan un riesgo cardiovascular mayor que las personas normotensas. La respuesta es la 1. La HBB hace referencia a una evaluación artefactual de la presión arterial provocada por la presencia del personal sanitario durante el proceso de medida que reduce la validez del diagnóstico, y el estatus social atribuido al personal médico puede inducir a dicha evaluación. Cuando en un programa de promoción de la salud hablamos de factores que explican la aparición de un problema concreto de salud, estamos refiriéndonos a los denominados: 1. Factores de riesgo. 2. Factores contribuyentes. 3. Marcadores de riesgo. 4. Marcadores de salud. Y 5. Objetivos específicos. La respuesta es la 1. Factores de riesgo. Señala la afirmación falsa. El patrón de conducta tipo A se considera un factor de riesgo independiente para los trastornos coronados con el mismo orden de magnitud que el riesgo asociado a factores como el tabaco, el colesterol o la presión sistólica. 2.
La meta-análisis de revisión sobre las conductas y factores de personalidad asociados con los trastornos oronianos indican que la ira y la hostilidad son predictores significados de los trastornos coronarios. 3. Uno de los aspectos más importantes del patrón de conducta tipo A es la reactividad psicofisiológica, ya que contribuye al daño arterial con el aumento de los depósitos de placas de colesterol. Y 4. La hostilidad es la dimensión con menor valor predictor de riesgo para los trastornos coronarios. Y 5. La depresión es un factor de riesgo emocional significativo de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y mortalidad cardíaca. La respuesta es la 4. La hostilidad es la dimensión con menor valor predictor del riesgo para los trastornos coronarios. ¿Qué características integran la personalidad o propensión al cáncer? 1. Extremadamente paciente y cooperativa, asertiva, buscadora de armonía y con tendencia a la negación de emociones. 2. Evitadora de conflictos con tendencia a la supervisión de reacciones emocionales e incapacidad de hacer frente al estrés con sentimientos de desesperación y de desamparo dócil. 3. Con tendencia a la supresión o negación de reacciones emocionales fuertes, asertiva e independiente. 4. Dócil, defensiva, dominante, apaciguadora y cooperativa. 5. Apaciguadora, impaciente, cooperativa y buscadora de armonía. La respuesta es la 2. Evitadora de conflictos con tendencia a la supervisión de reacciones emocionales e incapacidad de hacer frente al estrés con sentimientos de desesperación y desamparo dócil. La personalidad con propensión al cáncer se ha descrito como apaciguadora, no asertiva, extremadamente paciente y cooperativa, buscadora de armonía y evitadora de conflictos dócil y defensiva. Se ha hablado de una personalidad tipo C para distinguir sus características de las previamente propuestas como tipo A, que predispondrían a la enfermedad coronaria, y tipo B, opuestas a las de tipo A. Las dos variables sobre las que se enfatiza la capacidad de personalidad para provocar esta influencia son, por un lado, la inhibición de la expresión e incluso la negación y de estados emocionales, y por otro, la incapacidad para hacer frente adecuadamente al estrés como subsiguiente reacción de abandono y sentimientos de desesperanza y indefensión. En la relación a los mensajes informativos para modificar conductas de salud, es cierto que 1. Deben ser los propios destinatarios los que extraigan las conclusiones. 2. Si se presupone que la audiencia es específica o crítica, el mensaje no debe mencionar las posibles objeciones que tendría el receptor y a de centrarse en describir las consecuencias indeseables de las prácticas negativas de salud. 3. Los mensajes han de ser técnicos, claros, concisos y con complejidad para que la mayor parte de los destinatarios capten las consecuencias de las prácticas negativas de salud. Y 4. Los mensajes informativos son más efectivos si el comunicador que los presenta no es experto en la materia. Y 5. Los mensajes deben ser claros, concisos y no demasiado complejos. La respuesta es la 5. Los mensajes deben ser claros, concisos y no demasiado complejos. En la relación a la acción de VIH en el organismo, es cierto que 1. Hasta que no transcurre el periodo ventana que oscila entre 4 y 6 meses de la práctica del riesgo, resulta muy difícil determinar si el individuo expuesto al virus se ha infectado o no. 2.
En el periodo ventana entre 2-3 meses desde la práctica de riesgo pueden darse casos en la prueba de detección de anticuerpos sea negativa y el sujeto esté infectado. 3. En el periodo ventana entre 2-3 meses, el sujeto infectado aún no transmite el virus a otro sujeto. 4. En la fase asintomática dura 6 meses, la persona infectada no experimenta ningún síntoma y no transmite el virus. 5. En la fase asintomática, periodo de tiempo indeterminado que puede durar desde unos meses hasta muchos años. La persona infectada que no ha desarrollado la enfermedad no transmite el virus. La respuesta es la 2. En el periodo ventana entre 2-3 meses desde la práctica de riesgo puede darse casos en los que la prueba de detección de anticuerpos sea negativa y el sujeto esté infectado. En el ámbito de la prevención de la infección por el virus, los esfuerzos dirigidos a prevenir la aparición de la enfermedad en personas sanas promocionando el uso de preservativos estarían dentro de lo que denominamos 1. Promoción de la salud. 2. Prevención primaria. 3. Prevención secundaria. 4. Prevención terciaria. Y 5. Prevención cuaternaria. La respuesta es la 2. Prevención primaria. ¿Qué teoría explicativa del dolor fue desarrollada por Melva y Wall en 65? 1. Teoría de la especificidad. 2. Teoría de la sumación. 3. Teoría de la puerta. 4. Teoría sensorial discriminativa. Y 5. Teoría de la globalidad. La respuesta es la 3. Teoría de la puerta. Estos autores ha sido formulada de teoría de la puerta, ha sido formulada de Melva igual en 65. Y desde entonces los autores han continuado haciendo aportación de la modelo. Supuso un gran avance en la comprensión e integración de los datos experimentales descritos hasta entonces en la literatura. ¿Cuál de los siguientes aspectos constituyen el principal foco de atención psicológica en el tratamiento de diabetes mellitus tipo 1 o insulino dependiente? 1. La pérdida de peso. 2. El cumplimiento de la dieta. 3. El autocontrol glucémico. 4. Las relaciones sociales del paciente. Y 5. La promoción del ejercicio físico. La respuesta es la 3. El autocontrol glucémico. Los estudios sobre la eficacia de distintas técnicas de intervención en pacientes con asma bronquial indican: 1. Los programas de automanejo son programas bien establecidos con evidencia empírica. 2. La terapia familiar en el tratamiento de elección para estos pacientes. 3. La relajación es una técnica eficaz especialmente para los pacientes que tienen asociado al asma un componente emocional. 4. La relajación no ha mostrado ninguna eficacia. 5. La única teoría técnica que ha mostrado su eficacia es la exposición a episodios asmáticos. La respuesta es la 1. Los programas de automanejo son programas bien establecidos con evidencia empírica. ¿Cómo se denomina la disciplina de la psicología que se dedica al estudio de casos individuales mediante un proceso de toma de decisiones en el que se utilizan datos precedentes de diferentes instrumentos o técnicas? 1. Administración de test. 2. Valoración de programas. 3. Psicometría. 4. Medición. Y 5. Evaluación psicológica. La respuesta es la 5. Evaluación psicológica.
¿Vale? ¿Cuál es la garantía básica de las técnicas de observación relacionada con la fiabilidad? 1. Validez. 2. Objetividad. 3. Precisión. 4. Exactitud. Y 5. Constancia. La respuesta es la 2. Objetividad. Una primera garantía de la observación está en la utilización de más de un observador relacionándolo con la fiabilidad. Hace referencia a la objetividad o fiabilidad interjueces. Teniendo esto claro, si sabemos que la garantía básica en el uso de las técnicas observacionales relacionadas con la fiabilidad es la fiabilidad interjueces y en la fiabilidad interjueces también denomina objetividad. ¿Cómo se llama la propiedad técnica de los test que informa sobre la consistencia, revisión, objetividad y estabilidad de sus puntuaciones? 1. Validez. 2. Objetividad. 3. Fiabilidad. 4. Norma. Y 5. Estandarización. La respuesta es la 3. Fiabilidad. ¿Cómo se llama el procedimiento para interpretar las puntuaciones directas de los test sin transformarlas en puntuaciones normativas? 1. Baremación. 2. Validación. 3. Puntuación recibida al criterio. 5. Puntuación directa. Y 5. Desviación típica. La respuesta es la 3. Puntuación recibida al criterio. ¿Qué tipo de validez de las pruebas psicológicas es más relevante en la detección de trastornos mentales? 1. Validez de contenido. 2. Validez de criterio. 3. Validez de constructo. 4. Validez convergente. 5. Validez discriminante. La respuesta es la 2. Validez de criterio. El validez de criterio predictiva o de pronóstico enfatiza la estructura externa del test, o sea, sus relaciones con el criterio. Indica cuál es la eficacia del test en la predicción de algún tipo de comportamiento futuro del sujeto en situaciones específicas a partir de sus puntuaciones. El coeficiente de validez viene dado por la relación entre el test y el criterio. Cuanta mayor sea la correlación test-criterio, más precisos serán los pronósticos hechos a partir del test. Para la detección de trastornos mentales se requieren conceptos como la sensibilidad y especificidad, capacidad del test para detectar sujetos enfermos o sujetos con trastornos mentales. Incluso Rosset va más allá y literalmente dice que el diagnóstico psiquiátrico actual de los pacientes sería una medida apropiada de criterio para proporcionar evidencia de validez para una prueba psicológica de papel y lápiz. ¿Cuál es el método más frecuente de construcción de cuestionarios para la evaluación de rasgos y dimensiones de personalidad? 1. De constructo. 2. Racional. 3. Teórico. 4. Convergente. Y 5. Factorial. La respuesta es la 5. Factorial. El factorial es el rasgo definitorio de estrategias de construcción en el énfasis. Es el énfasis en la estructura interna final del cuestionario. El proceso de construcción se caracteriza por analizar factorialmente una gran población de ítems, generalmente tomados de diferentes test, para determinar las dimensiones básicas que subyacen al conjunto de ítems. Estas dimensiones básicas se convierten en escalas o factores y los ítems con cargas factoriales más altas en dichos factores son utilizadas finalmente para construir el cuestionario.
Un test situacional es 1. La observación de una conducta de interés en la situación natural. 2. La observación de una conducta de interés en una situación análoga. 3. Una observación con un gran validez externa. 4. Una observación que puede presentar importantes limitaciones de validez interna. 5. Un procedimiento de observación que elimina la reactividad. La respuesta es la 2. La observación de una conducta de interés es una situación análoga. El empleo de los test situacionales se hace necesario cuando necesitas observar la conducta del sujeto en condiciones reales, pero no puedes hacer una observación en el medio natural, recreando entonces la situación. Una de las características esenciales en la entrevista es 1. Tener un objetivo predeterminado. 2. Los interlocutores tienen roles simétricos. 3. El registro escrito de la información. 4. El entorno en el que se produce. Y 5. Tener una finalidad terapéutica. La respuesta es la 1. Tener un objetivo predeterminado. Una entrevista se caracteriza ser una técnica previa al diagnóstico e incluso previa a cualquier modalidad de la intervención. La entrevista se desarrolla a través de una conversación con un propósito o objetivo predeterminado, ya que se centra en la demanda del sujeto o en la explicación de su problema. Vale. La técnica de pensamiento en voz alta es 1. Una técnica proyectiva de asociación libre. 2. Un procedimiento de autorregistro en audio. 3. Un procedimiento en el que se pide al sujeto que asocie libremente a partir de un autoinforme psicométrico. 4. Un autoinforme no estructurado en el que se pide que verbalice todo lo que se pase por la cabeza. 5. Un autoinforme psicométrico presentado y cumplimentado en formato virtual. La respuesta es la 4. Un autoinforme no estructurado en el que se pide que verbalice todo lo que se le pase por la cabeza. Monólogo continuo. Se le pide al sujeto evaluando que verbalice sus pensamientos o sentimientos mientras está realizando una tarea, generalmente propuesta por el evaluador. Puede aplicarse en cualquier prueba manipulativa. El hombre recibe la capacidad para comprender al evaluado y transmitirle esa comprensión. 1. Rapport. 2. Parafrasis. 3. Empatía. 4. Honestidad. Y 5. Confidencialidad. La respuesta es la 3. Empatía. Empatía está entendida como la capacidad del entrevisor para comprender al paciente en sus preocupaciones cognitivas y emocionales y ser capaz de transmitir al paciente dicha comprensión. La empatía da confianza al entrevistado, proporcionando una interacción relacional genuina y única, favoreciendo de esta manera el establecimiento del rapport. ¿En qué tipo de técnicas de evaluación el sujeto no puede modificar voluntariamente sus respuestas? 1. Entrevista. 2. Objetiva. 3. Proyectiva. 4. Cuestionario. 5. Observación. La respuesta es la 2. Objetivas.
¿Qué tipo de técnicas están orientadas a evaluar significados o notaciones y valoraciones sobre uno mismo o otro? 1. Entrevista. 2. Observación. 3. Subjetiva. 4. Colectiva y 5. Objetiva. La respuesta es la 3. Subjetiva. En la evaluación psicológica se entiende por técnicas subjetivas una serie de métodos orientados a recoger y organizar información acerca de la estructura psicológica. Los contenidos y los procesos de las visiones subjetivas de significados personales acerca de uno mismo y el mundo. La tarea solicitada es que el sujeto describa, clasifique o se clasifique a sí mismo, objetos o personas, etc., o bien que las personas allegadas al sujeto realicen la misma tarea respecto a él. ¿Cuál es una de las características más destacadas de las técnicas proyectivas? 1. Se han interpretado desde el modelo teórico psicodinámico. 2. Son muy sensibles a la deseabilidad social. 3. Tienen una alta fiabilidad entre evaluadores. 4. Poca estructuración de estímulos y respuesta. 5. Se puede aplicar con una cualificación básica de licenciatura, grado. La respuesta es la 4. Poca estructuración de estímulos y respuesta. La ambigüedad del estímulo y la libertad de respuesta permiten afirmar que las respuestas emitidas no se producen por mero azar, sino están determinadas por las características del sujeto que las formula. ¿Qué enfoque de la evaluación de la inteligencia resulta más adecuado en programas de intervención para déficit cognitivos? 1. Modelo de intelecto de Guilford. 2. Pruebas basadas en el modelo de procesamiento de la información. 3. Enfoque factorial. 4. Enfoque de líneas derivadas de las escalas Binet. 5. Modelos de las inteligencias múltiples. La respuesta es la 2. Pruebas basadas en el modelo del procesamiento de la información. Las pruebas basadas en el modelo del procesamiento de la información pretenden estudiar la inteligencia en términos de representaciones mentales y de procesos que subyacen al razonamiento humano, atención, pensamiento, memoria, razonamiento y solución de problemas, con el fin de determinar su funcionamiento. El análisis de los perfiles de la puntuación de las diferentes escalas permite obtener indicaciones útiles para la intervención y permiten la detección de deficiencias específicas hacia las que dirigir el entrenamiento y mejora del diseño y la selección de instrumentos. Es bien conocido que la escala de Wechsler permite obtener información sobre la capacidad intelectual en forma de CI. Al utilizarla es importante tener en cuenta que 1. No debe extraerse ninguna conclusión distinta de las apoyadas en el CI total, teniendo en cuenta que las puntuaciones escalares e índices de agrupamiento ya están consideradas en él. 2. Su aplicación permite realizar una observación informal del sujeto evaluado que puede permitir formular hipótesis adicionales. 3. La información cualitativa que aporta esa prueba
es tan importante y concluyente como la información cuantitativa. Y 4. La información cualitativa que aporta puede llegar a modificar tanto el CI total como los índices de agrupamiento. Y 5. La información cualitativa que aporta es concluyente y diagnóstica. La respuesta es la 2. Su aplicación permite realizar una observación informal del sujeto evaluado y puede permitir formular hipótesis adicionales. Para evaluar las dificultades asociadas a una personalidad vulnerable al estrés y una baja estabilidad emocional, utilizamos 1. El 16PS. 2. La observación de su conducta en situaciones naturales. 3. Un procedimiento de autorregistro. 4. La observación de su conducta en situaciones análogas. Y 5. El DAT. La respuesta es la 1. El 16PS. DAT se usa para evaluar características de personalidad. De forma subrepticia, preguntan por el cuestionario e evalúa características y no trastorno de personalidad. Aunque 16PS no se considera un cuestionario clínico, en ocasiones se emplea para explorar características de personalidad y de manera de pronosticar conducta futura. Un adolescente es llevado a un terapeuta familiar debido a los problemas de conducta que presenta. En la primera sesión, el terapeuta explica que su intervención se rige por los principios del modelo estructural Minuchin. ¿Cuál es el objetivo central de la terapia para ese modelo? 1. Crear grupos de autoayuda con familias que tienen problemas similares. 2. Modificar el estilo y relación familiar, jerarquía, frontera y coaliciones. 3. Elaborar hipótesis sobre los déficits del funcionamiento familiar. 4. Plantear prescripciones paradójicas. Y 5. Atribuir intenciones positivas a comportamientos que son considerados problemáticos. La respuesta es la 2. Modificar el estilo y relación familiar, jerarquía, frontera y coaliciones. En el manejo de la transición de rol de la psicoterapia interpersonal, el paciente debe 1. Renunciar al rol actual, expresar sentimientos de culpa, enfado o pérdida, adquirir nuevas habilidades y establecer nuevos vínculos y grupos de apoyo. 2. Elaborar el duelo por el rol perdido, trabajar en la inoculación del estrés y adquirir habilidades de relajación. 3. Realizar un entrenamiento en habilidades de solución de problemas. 4. Realizar un registro de los pensamientos que le provocan ansiedad anticipatoria. 5. Abordar las relaciones interpersonales conflictivas con sus superiores o sus compañeros de trabajo. La respuesta es la 1. Renunciar al rol actual, expresar sentimientos de culpa, enfado o pérdida y adquirir nuevas habilidades y establecer nuevos vínculos y grupos de apoyo. ¿En qué consiste la técnica conocida como práctica programada, empleada en el tratamiento de agorafobia? 1.
Exposición en vivo a la situación temida, asistido o terapeuta no profesional. 2. Autoexposición en vivo sin asistencia. 3. Exposición en vivo o terapeuta. 4. Exposición imaginada a la situación temida. Y 5. Entrenamiento guiado en respiración lenta y relajación muscular. La respuesta es la 1. Exposición en vivo a la situación temida, asistido por un terapeuta no profesional. La técnica de práctica programada para la agorafobia es una técnica basada en la exposición en vivo llevada a cabo mediante supervisión por parte del terapeuta de los ensayos de autoexposición a las situaciones. Consiste en una exposición prolongada más o menos gradual a la situación de la vida real que el paciente teme y evita con la asistencia de un cónyuge, familiar o amigo, permaneciendo en la misma hasta que la ansiedad se reduce significativamente. El terapeuta mantiene unos pocos contactos con el paciente que lleva un diario de sus prácticas y cuenta, al igual que su compañero, con un manual de autoayuda. ¿Cuál de las siguientes técnicas puede utilizarse para reforzar aproximaciones sucesivas a una respuesta objetivo cuando el nivel de ocurrencia actual de esa respuesta es cero o prácticamente cero? 1. El moldeamiento. 2. El refuerzo diferencial de conductas incompatibles. 3. Economía de citas. 4. Contrato conductual. Y 5. El ensayo de conducta. La respuesta es la 1. El moldeamiento. Es una técnica operante en la que se refuerzan aproximaciones sucesivas a una conducta final y se van extinguiendo pasos intermedios a medida que se produce el desarrollo gradual de la conducta. Es específicamente útil para adquirir nuevas respuestas que se encuentran ausentes o presentes de una forma muy elemental en el repertorio del sujeto. En la intervención o técnica de autocontrol a una persona que presenta adicción a otras, ¿qué estrategia de control estimular se está aplicando cuando se le propone que deje en casa las tarjetas de crédito para favorecer la reducción o eliminación de la compra compulsiva? 1. Modificar las condiciones fisiológicas. 2. Presentar estímulos discriminativos. 3. Incrementar las consecuencias negativas de la conducta. 4. Eliminar estímulos discriminativos. Y 5. Cambiar el medio social. La respuesta es la 4. Eliminar estímulos discriminativos. El control del estímulo supone un conjunto de estrategias que van encaminadas a ejercer control sobre aquellos estímulos y están determinando la aparición de algunas respuestas, como puede ser el caso de realizar otras compulsivas. Dentro de estas estrategias, la eliminación de estímulos discriminativos consiste en hacer desaparecer los estímulos incitadores de la conducta que se quiere reducir o eliminar. Por ejemplo, dejar en casa las tarjetas de crédito, ya que disponer de ellas en determinado contexto, por ejemplo un centro comercial, puede elicitar que la persona realice compras innecesarias. ¿Vale? ¿Qué técnica se está enseñando a un niño con un trastorno depresivo cuando, tras ensayos en los que el terapeuta verbaliza en voz alta el contenido de pensamientos disfuncionales depresivos del niño para que ante una situación problema pueda introducir pensamientos relevantes y eficaces? Se ensaya
el procedimiento ejecutándolo el niño o la finalidad de que lo practique cuando se enfrente ante la situación problema. 1. Entrenamiento en solución de problemas. 2. Autoinstrucciones. 3. Modelamiento cognitivo. 4. Reestructuración cognitiva. Y 5. Reforzamiento positivo. La respuesta es la 3. Modelamiento cognitivo. El modelo de afrontamiento de una situación problema, una segunda fase en la que el niño ejecuta el afrontamiento que ha sido modelado por el terapeuta, y una tercera fase de generalización de dicho aprendizaje a situaciones reales. En esa base a esta información, la alternativa es la 3, al tratarse de un procedimiento de modelamiento activo o participante en el que la conducta modelada tiene sobre todo carácter cognitivo, pensamiento eficaces y relevante. El modelado es un proceso de aprendizaje a través de la observación de la conducta de una o varias personas. El modelo actuaría como un estímulo discriminativo cuya conducta produce un indicio al que el observador responde imitado, y esta conducta es recompensada, incrementa su frecuencia y puede generalizarse. ¿Qué técnica se está utilizando en un paciente en tratamiento por violencia psicológica? Estando relajado cuando se asocia a una situación en la que sus amigos le recriminan en público su comportamiento y le hacen vacío y le hacen el vacío mientras se imagina humillado o infravalorado a su pareja. 1. Autorreforzamiento positivo encubierto. 2. Moderado encubierto. 3. Exposición en imaginación. 4. Desensibilización sistemática. Y 5. Sensibilización encubierta. La respuesta es la 5. Sensibilización encubierta. Esa técnica es una técnica. Es un procedimiento operante en imaginación orientado a reducir o eliminar conductas disfuncionales o desadaptativas mediante la asociación de la emisión de estas a la aparición de estímulos aversivos. Activo, positivo e encubierto. El ejemplo empleado en el enunciado de esta pregunta corresponde perfectamente a la aplicación de esta técnica, ya que se establece una asociación en imaginación entre un comportamiento inadecuado y el paciente humille o infravalore a su pareja, y la aparición contingente de estímulos aversivos. Sus amigos le recriminan en el público y le hacen el vacío. ¿Cuál de los siguientes elementos no responden a una cualidad de la terapia de mindfulness según Hermer, 2004? 1. Es intencional. 2. Verbal. 3. Centrado en el presente. 4. Observación participante. Y 5. Exploratorio. La respuesta es la 2. Verbal. La terapia mindfulness no tiene referente verbal, sino emocional y sensorial. ¿Qué estrategia se utiliza para modificar ciertos aspectos del medio social o físico y así alterar la probabilidad de emitir determinadas respuestas en el contexto? 1. La distracción cognitiva. 2. El diálogo interno. 3. La técnica de control del estímulo. 4. Reforzamiento diferencial. 5. Desvanecimiento. La respuesta es la 3. La técnica de control de estímulo. Esa técnica consiste en un grupo de estrategias que busca la alteración de los factores que preceden a la conducta, tales como la
los antecedentes ambientales, físicos o sociales, y que inciden sobre ellas facilitando e incidiendo su aparición. ¿Cuál de las siguientes modalidades de exposición se asocia con una mayor eficacia? 1. La exposición en presencia del terapeuta. 2. La exposición en imaginación con un gradiente de exposición muy gradual. 3. La exposición en vivo, siempre que vaya precedida de exposición en imaginación. 4. La exposición en vivo y que incluya autoexposición. Y 5. La exposición en imaginación combinada con estrategias de afrontamiento. La respuesta es la 4. La exposición en vivo y que incluya autoexposición. Hay muchos estudios clínicos que demuestran superioridad de la exposición a estímulos reales frente a estímulos de imaginación. La exposición en imaginación plantea además un problema adicional. Los estímulos ansiógenos en vivo siguen generando miedo a pesar de haber logrado la habituación a los estímulos imaginarios. Vale. ¿Cuál de las siguientes técnicas o procedimientos podría utilizarse para hacer perder su valor a un reforzador positivo como el objetivo de reducir las conductas que se emiten para obtenerlo? 1. El moldeamiento. 2. La sobrecorrección. 3. La saciación. 4. La intención paradójica. Y 5. La extinción encubierta. La respuesta es la 3. La saciación. La saciación del estímulo es un procedimiento destinado a reducir conductas operantes mediante la presentación repetida de un estímulo reforzador en un lapso de tiempo pequeño hasta conseguir que el estímulo pierda su valor reforzante. En qué dos grandes grupos pueden dividirse básicamente las técnicas de autocontrol. 1. Técnicas de control estimular y técnicas de programación conductual. 2. Autorelajación y activación. 3. Técnica cognitiva y técnicas conductuales. 4. Técnicas de afrontamiento, técnicas de manejo de contingencia. Y 5. Técnicas de monitorización y técnicas de activación conductual. La respuesta es la 1. Técnicas de control estimular y técnicas de programación conductual. Tenemos 3 grupos. Técnicas para facilitar el cambio de la conducta, aumentan la motivación, autoobservación y registro, entrenamiento de la respuesta alternativa o contrato conductual. 2. Técnicas de planificación ambiental se centran en los antecedentes de la conducta, control estimular, estrategia cognitiva, entrenamiento en el empleo de respuestas alternativas. Y 3. Técnicas de programación conductual reestructuran las consecuencias de la conducta autoesfuerzo o autocastigo. ¿Qué técnica está utilizando una administración pública cuando aplica un recargo de 20% por el impago de una tasa dentro del límite temporal establecido? 1. Castigo positivo. 2. Extinción. 3. Principio de Premar. 4. Costo de respuesta. Y 5. Reforzamiento negativo. La respuesta es la 4. Costo de respuesta. El coste de respuesta se define como la pérdida de un reforzador positivo con el objetivo de eliminar una conducta
desadaptativa. No obstante, en términos conductuales, el impago de una tasa corresponde a la ausencia de conducta realizar el pago de la tasa correspondiente, por lo que la alternativa considerada correcta podrían plantear dudas. ¿Qué hombre recibe la técnica mediante la cual una persona aprende a utilizar estrategias generadas por ella misma, sin ninguna investigación externa, para modificar la probabilidad de una respuesta cuyas consecuencias pueden ser lesivas? 1. Autoinstrucciones. 2. Autocontrol. 3. Solución de problemas. 4. Manejo de contingencia. Y 5. Moldeamiento. La respuesta es la 2. Autocontrol. Las técnicas de autocontrol consisten en una serie de estrategias que englobarían cualquier conducta controlada exclusivamente por variables autogeneradas, ya sean físicas, sociales o cognitivas, que traten de alterar la probabilidad de ocurrencia de otra conducta. Una importante fuente de error en la aplicación de la asignación de tareas graduales en la terapia de B es 1. Realizar las tareas graduales en la consulta, ya que el paciente atribuirá el éxito al terapeuta. 2. No designar y entrenar a un terapeuta para su aplicación. 3. El terapeuta no aumente con la suficiente profundidad con el paciente las evaluaciones de este. 4. Previamente la aplicación no haber corregido en profundidad las distorsiones cognitivas del paciente. Y 5. Aplicarla en pacientes menos graves, ya es una técnica destinada a pacientes con depresión grave. La respuesta es la 3. El terapeuta no aumente con la suficiente profundidad con el paciente las evaluaciones de este. Beck subraya que una importante fuente de error en la aplicación de técnicas es que el terapeuta no aumente en profundidad con el paciente sus evaluaciones, es decir, lo que piensa sobre la calidad de su ejecución en las tareas, siendo crucial que el paciente lo exprese y el terapeuta pueda ofrecerle respuestas racionales. ¿Qué característica de las que definen los esquemas tempranos desadaptativos, ETD, en la terapia de esquemas de Jung es falsa? 1. Son verdaderos e incondicionales. 2. Sus orígenes se encuentran en necesidades emocionales básicas. 3. Son funcionales. 4. Distorsionan el procesamiento de información. Y 5. Se desencadenan por determinados acontecimientos ambientales. La respuesta es la 3. Son funcionales. Los esquemas tempranos desadaptativos que propone Jung, ETD, llevan a emociones intensas y disfuncionales, conductas autodestructivas, experiencias interpersonales negativas o perjudicar a los demás. También interrumpen la habilidad de los individuos para lograr sus necesidades básicas. ¿Cuál es el objetivo de la reestructuración cognitiva en el tratamiento de los trastornos alimentarios en la adolescencia? 1. Modificar los pensamientos automáticos respecto a la comida, el peso y la imagen corporal y sus supuestos básicos. 2. Que el adolescente conozca cuáles son los alimentos saludables y cuál no. 3. Modificar los valores sociales de las adolescentes. 4. Enseñar a los padres a mantener criterios estrictos en torno a la alimentación. Y 5. Valorar las emociones depresivas en torno a la alimentación.
Respuesta es la 1. Modificar los pensamientos automáticos respecto a la comida, el peso y la imagen corporal y sus supuestos básicos. En la intervención cognitivo-conductual para trastornos alimentarios se incluyen procedimientos de carácter conductual cognitivos dirigidos a intervenir sobre la naturaleza egosintónica de los síntomas, creencias específicas en la relación a la comida, peso y imagen corporal, la interacción entre elementos psicológicos y fisiológicos y el déficit de autoconcepto. Esta sobrevaloración de la forma corporal y el control del peso constituyen una distorsión cognitiva central cuya reestructuración tiene una importancia primaria en la resolución del trastorno. En el entrenamiento en solución de problemas y principios básicos deberían guiar la fase de generación de alternativas. 1. Únicamente han de generarse alternativas realistas, debe valorarse su adecuación a los objetivos y deben ser variadas. 2. Deben generarse tantas ideas alternativas como sea posible. Deben aplazarse los juicios sobre las mismas y deben ser variadas. 3. Deben generarse todas las posibles, pero ajustándose a las capacidades objetivas de la persona para llevarles a cabo. 4. Deben ser limitadas y someterse a la valoración en función de la capacidad que tienen para resolver el problema y de las expectativas de autoeficiencia de la persona. 5. Deben ser variadas, realistas y dirigidas a la solución del problema objetivo, aunque causen malestar emocional. La respuesta es la 2. Deben generarse tantas ideas alternativas como sean posibles. Deben aplazarse los juicios sobre las mismas y deben ser variadas. En el tratamiento de una persona con fobia social, ¿qué error cognitivo está cometiendo cuando piensa: si una persona no tiene pareja, nunca alcanzará la felicidad? 1. Pensamiento dicotómico. 2. Abstracción selectiva. 3. Generalización excesiva. 4. Personalización y 5. Minimización. La respuesta es la 3. Generalización excesiva. Si oímos a un terapeuta realizando preguntas del estilo: ¿y qué pasaría si eso fuera así? O ¿y qué significaría eso? Con el objetivo de identificar suposiciones subyacentes a un pensamiento o emoción y en su caso modificarlas. ¿Qué técnica estará utilizando? La respuesta a la técnica de ceja descendente. 2. El reentrenamiento atribucional. 3. El cuestionamiento mediante diálogo socrático. 4. El encadenamiento. Y 5. El ensayo cognitivo. Esa respuesta ha sido anulada, pero la respuesta correcta parece que estaba orientada a ser la alternativa 1, la técnica de ceja descendente. Pero es posible que por haberse cometido un error o la correspondiente situación de la palabra descendente no descendiente ha sido anulada por una palabra.
el mecanismo asociativo mediante el cual los organismos aprenden. No, eso no. No. Ya. Ya, esto. Mira, a mano.